Hay personas que llevan semanas sintiéndose extrañas y no saben por qué. Y lo más inquietante no es esa sensación en sí misma, sino el hecho de que el cuerpo la estaba anunciando mucho antes de que la mente pudiera ponerle nombre. Yo lo viví. Y durante un buen tiempo pensé que simplemente estaba pasando por una racha difícil, que necesitaba descansar más, que quizás era el trabajo, el clima, el ruido de todos los días. Pero no era nada de eso. Era algo completamente diferente. Y cuando finalmente lo entendí, me di cuenta de que había estado ignorando señales muy claras durante semanas, señales que mi cuerpo me mandaba con una precisión que todavía me sorprende. Todo empezó de una manera que no parece importante cuando la describes en voz alta. Una mañana me levanté y algo se sentía distinto. No en el cuarto, no en la casa, no en ningún lugar visible. Era algo interno, algo que estaba justo debajo de la superficie, como cuando el agua de un río empieza a cambiar de dirección antes de que puedas ver el movimiento desde la orilla. Me quedé sentado en el borde de la cama unos minutos más de lo habitual, mirando nada en particular, con esa sensación rara de que algo había cambiado mientras dormía, pero no sabía exactamente qué. El cuarto olía igual, la luz entraba igual por la ventana, el sonido de la calle era el mismo de siempre. Y aún así, algo no cuadraba. Lo curioso es que no le di importancia. Me levanté, hice lo que hacía todos los días, tomé mi café, salí. Pero esa sensación no se fue. Se quedó ahí, quieta, como un zumbido muy bajo que no molesta lo suficiente como para que lo atiendas, pero que tampoco desaparece. Y lo que me resulta más interesante ahora, mirando hacia atrás, es que en ese momento ya había algo en mí que sabía. No lo podía articular, no lo podía explicar, pero lo sabía. El cuerpo siempre sabe primero. La mente es la que llega tarde, con sus preguntas y sus explicaciones y sus intentos de ordenar lo que ya ocurrió. Hay gente escuchando esto ahora mismo que ya reconoció algo en lo que acabo de decir. Quizás no fue una mañana en el borde de la cama. Quizás fue un momento distinto, una tarde, un instante en medio de algo completamente cotidiano, cuando algo se movió por debajo sin avisar. Y lo descartaste porque no había nada concreto que justificara esa sensación. Porque todo a tu alrededor seguía igual. Eso es exactamente lo que hace que esto sea tan difícil de identificar al principio. No llega con señales obvias, no llega con nada que pueda señalar con el dedo y decir, mira, aquí empezó. Llega en silencio, desde adentro, antes de que haya algo visible que lo explique. Y lo que estás sintiendo no es una señal de que algo va mal, es justo lo contrario. Es la primera señal de que algo está cambiando. Y los cambios reales, los que después miran hacia atrás y dicen que lo transformaron todo, casi nunca empiezan con un momento dramático. Empiezan con esa sensación suave e inexplicable de que algo se está moviendo debajo de la superficie. El problema es que la mayoría lo descarta exactamente en ese punto. Lo pisa, lo ignora, sigue adelante. Y después se pregunta por qué no lo vio venir. Si algo de esto resonó contigo, te pido que te quedes. Lo que viene a continuación va a conectar muchas cosas que quizás llevas tiempo sintiendo sin saber cómo unirlas. Y si quieres que más personas lleguen a este tipo de contenido, suscríbete y deja tu like. Es la forma más simple de que esto llegue a quienes lo necesitan. Ahora bien, lo que describí antes, esa sensación de que algo se mueve por debajo, no llega sola. Viene acompañada de algo que casi todo el mundo experimenta, pero muy pocos interpretan correctamente. Viene con un cansancio que no tiene explicación lógica. Y no me refiero al cansancio de una semana intensa o de dormir mal 2 noches seguidas. Me refiero a algo diferente, algo más persistente, más silencioso, más extraño. Un cansancio que está ahí cuando te levantas, que sigue contigo a media mañana, que no se va después de una siesta, que no responde a nada de lo que normalmente funciona. Duermes 8 horas y lo sientes igual. Descansas un fin de semana entero y sigue ahí, quieto, instalado en algún lugar entre los ojos y el pecho. Yo lo sentí en las piernas. Una especie de peso que no era exactamente dolor, pero que estaba ahí, constante, como si cargara algo que no podía ver. Y lo más frustrante era que no podía atribuírselo a nada concreto. No había hecho nada fuera de lo común. No había ninguna razón visible que lo justificara. Y eso, paradójicamente, lo hacía más agotador.
Porque cuando no puedes identificar la causa de algo, la mente empieza a trabajar el doble intentando encontrarla. Y ese trabajo extra también cansa. Lo que tardé en entender es que ese tipo de cansancio no pide descanso. No funciona así. Ese cansancio es la sensación física de algo que está terminando. No algo externo, no una situación concreta, sino algo interno. Un patrón, una forma de funcionar, una manera de cargar el peso de ciertos días que llevaba meses operando en silencio y que finalmente estaba llegando a su límite. El cuerpo, cuando cierra un ciclo largo, lo hace con un costo físico real. No es metáfora. Se siente en los músculos, en los ojos, en la forma en que respiras sin darte cuenta. Y lo que parece una falla, lo que parece que algo no funciona bien, es en realidad la última etapa de algo que ya terminó. El agotamiento no es el problema. Es la señal de que el problema ya se resolvió. Lo que nadie te dice es que soltar algo que llevas cargando mucho tiempo duele exactamente igual que perderlo. Y eso es lo que hace tan confuso este tipo de cansancio del que hablaba antes. Porque cuando algo termina de verdad, cuando un patrón interno que llevaba meses funcionando en silencio finalmente llega a su límite, el cuerpo no lo celebra, lo procesa. Y ese procesamiento tiene una textura física muy concreta que la mayoría interpreta como señal de que algo va mal, cuando en realidad es la señal de que algo por fin está yendo bien. Yo lo entendí una tarde, sentado en un parque cerca de donde vivía en ese entonces. Había salido a caminar porque me sentía encerrado, no físicamente, sino de esa manera que no sabes cómo explicar, pero que te aprieta el pecho igual. El aire olía a tierra húmeda, había llovido un rato antes, y los árboles todavía tenían ese brillo oscuro que dejan las gotas cuando ya pararon pero todavía no secaron. Me senté en un banco y me quedé mirando el suelo sin pensar en nada en particular. Y de repente me di cuenta de algo que sonaba ridículo, pero que era completamente cierto. Llevaba meses sosteniendo una versión de mí mismo que ya no era real. No de manera consciente, no con intención. Simplemente había seguido funcionando según un molde que ya no me correspondía, como si alguien hubiera cambiado el contenido, pero dejado el mismo envase. Y el cuerpo lo sabía. El cuerpo lo había estado diciendo durante semanas, con ese cansancio que no respondía al descanso. No era una falla, era una respuesta. Cuando un sistema interno cierra un ciclo largo, no lo hace de golpe, lo hace en capas. Primero suelta la tensión más superficial, la que acumulaste en las últimas semanas. Luego va más adentro, a las capas más viejas, a los patrones que llevan más tiempo instalados. Y cada capa que se suelta tiene un costo físico. Se siente en los hombros, que de repente pesan diferente. Se siente en la mandíbula, que estaba apretada sin que te dieras cuenta. Se siente la respiración, que de a poco se va haciendo más larga, más lenta, como si el cuerpo estuviera recordando cómo funciona sin tanto peso encima. Ese proceso no es debilidad, es exactamente lo contrario. Es el cuerpo haciendo el trabajo más importante que puede hacer, que es prepararse para lo que viene sin cargar lo que ya terminó. Y lo que viene después de ese proceso es algo que muy poca gente describe con precisión porque es sutil al principio. No es euforia, no es una revelación dramática, no es ese momento de claridad que aparece en las películas con música de fondo. Es más tranquilo que eso. Es más parecido a cuando dejas caer algo muy pesado que llevabas cargando tanto tiempo que ya ni sentías el peso y de repente notas el alivio en los músculos. Ese alivio es real. Ese alivio es la señal de que el ciclo cerró. Pero para llegar a ese punto, primero hay que pasar por el proceso. Y ese proceso tiene una particularidad que cambia todo cuando la entiendes. No puedes apurarlo. No puedes forzarlo. No puedes saltearte la parte del cansancio e ir directo al alivio. El cuerpo no funciona así. Va a su ritmo, y ese ritmo responde a algo mucho más preciso de lo que cualquier calendario o rutina podría indicarte. Hay algo que en ese momento todavía no sabía y que tardé un tiempo más en entender. Ese cierre de ciclo no estaba ocurriendo en el vacío. Estaba ocurriendo en un momento muy específico, con una energía muy específica detrás. Y cuando lo entendí, todo lo que había sentido durante esas semanas dejó de parecer aleatorio. Existe un tipo de momento dentro del ciclo lunar que la mayoría pasa por alto porque desde afuera no tiene ninguna señal visible.
No hay nada que puedas ver en el cielo que te diga que algo está ocurriendo. No hay un cambio dramático en el ambiente, no hay nada que llame la atención. Pero el cuerpo lo registra. Lo registra antes de que tu mente haya procesado una sola idea al respecto. Y lo registra de maneras muy físicas, muy concretas, que si no sabes lo que estás buscando, descarta sin pensarlo 2 veces. Cuando entendí en qué punto del ciclo lunar estábamos en ese momento, algo hizo clic de una manera que no esperaba. Porque no era cualquier momento del ciclo. Era un momento de activación. Un momento en el que la energía no invita a la reflexión ni a la pausa. Un momento que empuja hacia adelante con una fuerza que no pide permiso y que no espera a que estés listo. Y eso explicaba algo que llevaba días sin poder entender. Esa presión que sentía en el pecho desde hacía una semana, esa sensación de que algo quería moverse, pero no encontraba hacia dónde, esa inquietud que no tenía forma ni nombre, todo eso tenía una causa. Y la causa no estaba en mi cabeza, no estaba en mi situación, no estaba en nada externo, estaba en el momento. Estaba en la energía de ese punto del ciclo que activa el cuerpo antes de que la mente entienda qué está pasando. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que no era la primera vez que lo sentía. Mirando hacia atrás, podía identificar momentos similares en años anteriores. Esa misma presión, ese mismo empuje interno sin dirección clara, esa misma sensación de que algo estaba a punto de moverse. Y en todos esos momentos anteriores lo había ignorado. Había seguido con mi rutina, había esperado a que pasara, había pensado que era estrés o que necesitaba hacer algo diferente para sentirme mejor. Nunca se me había ocurrido que el cuerpo estaba respondiendo a algo mucho más preciso que cualquier cosa que yo pudiera controlar o programar. Y eso, cuando lo entendí por fin, cambió completamente la forma en que empecé a escuchar lo que mi cuerpo tenía para decirme. Una noche me quedé paralizado en medio de la cocina a las 11:30, con el celular en la mano, completamente despierto, con una claridad mental que no había tenido en todo el día, y en ese momento entendí que algo en mí había dejado de obedecer el horario que yo le había impuesto durante años. No fue un pensamiento, fue una sensación física muy concreta. Como cuando enciendes una luz en un cuarto oscuro y por un segundo no sabes dónde estás, aunque sea tu propio hogar. Ese nivel de desorientación, pero al revés. Demasiada claridad en el momento equivocado. Durante el día había sido un desastre. Me había costado concentrarme en cosas simples, cosas que normalmente hacía sin pensar. Tenía que releer los mismos párrafos 3 veces para que entraran. Las conversaciones me resbalaban. Había momentos en que miraba la pantalla del celular y no recordaba para qué lo había agarrado. Una niebla suave pero constante que no me dejaba enfocar en nada por más de unos minutos. Y yo seguía intentando funcionar como siempre, empujando contra esa niebla, diciéndome que tenía que ser más disciplinado, que tenía que organizarme mejor, que el problema era que me había desvelado o que no había comido bien. Buscaba explicaciones en cualquier lado menos en el único lugar donde estaba la respuesta real. Y entonces llegaba la noche. Y algo cambiaba. No de golpe, no con un interruptor claro. Era más gradual que eso. A partir de cierta hora, esa niebla que me había acompañado todo el día empezaba a levantarse. Los pensamientos se volvían más nítidos. El cuerpo se sentía menos pesado. Había una especie de activación que llegaba sin que yo la llamara, sin que hiciera nada para provocarla. Y lo más extraño era que venía acompañada de algo parecido a las ganas. Ganas de hacer cosas, de moverme, de empezar algo. A las 10 de la noche, a las 11, a veces más tarde, en el horario exactamente opuesto al que le convenía a mi vida cotidiana. Al principio lo interpreté como insomnio, como un problema de ritmo de sueño que había que corregir. Me acostaba más temprano, evitaba el celular antes de dormir, intentaba oscurecer el cuarto, todas esas cosas que se supone que hay que hacer, y nada funcionaba. No porque los hábitos fueran malos, sino porque el problema no era el sueño. El problema era que yo seguía intentando meter una nueva frecuencia dentro de un molde viejo. Y eso nunca funciona. El agua no vuelve a la forma del vaso cuando ya cambió de estado. Lo que tardé en ver fue que esa energía nocturna no era aleatoria, no aparecía en cualquier momento ni por cualquier razón. Aparecía justo cuando mi mente dejaba de pelear contra el día.
justo cuando el ruido externo bajaba y ya no había nada que me distrajera de lo que estaba pasando adentro. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese silencio para poder moverse con libertad. Y la pregunta que eso me dejó fue incómoda pero necesaria. ¿Hacia dónde quería moverse mi cuerpo que durante el día no podía o no se lo permitía? La respuesta no llegó esa noche, pero algo se abrió con esa pregunta que no se había abierto antes. Y eso, aunque todavía no lo sabía, era exactamente el tipo de apertura que ese momento del ciclo estaba buscando generar. Porque hay algo que entendí después, mirando todo desde una distancia mayor. Esa desalineación entre mi energía y mi horario no era un error del sistema. Era el sistema diciéndome que el horario ya no era correcto para mí. No el horario del reloj, sino el horario interno, la secuencia de cosas que hacía, el orden en que las priorizaba, la forma en que había organizado mis días durante meses. Todo eso había sido construido para una versión de mí que estaba cerrando su ciclo. Y mi energía, que siempre va un paso adelante de la mente, ya no quería seguir ese guión. Por eso aparecí en los momentos equivocados, no porque algo estuviera roto, sino porque algo estaba tratando de reescribirse. Y eso me lleva a algo que me parece todavía más importante que todo lo anterior, porque la energía desplazada, el cansancio de día, la activación de noche, todo eso eran síntomas de una sola cosa. El cuerpo había empezado a seguir una verdad diferente a la que yo le había estado pidiendo que siguiera. Y cuando eso ocurre, no hay rutina que pueda corregirlo desde afuera. No hay disciplina suficiente, no hay hábito lo suficientemente sólido como para volver a meter al cuerpo en un molde que ya no le corresponde. Intentarlo no solo no funciona, sino que agota el doble. Porque estás gastando energía en resistir algo que ya está ocurriendo de todas formas. Lo que cambia todo es dejar de interpretar esa desalineación como un problema y empezar a leerla como información. Información muy precisa, muy específica, sobre lo que el cuerpo ya está eligiendo, aunque la mente todavía no haya tomado ninguna decisión consciente. El cuerpo no espera permiso para ajustarse, se ajusta solo. Y la pregunta que eso plantea no es cómo volver a controlarlo, sino hacia dónde te está llevando lo que ya empezó a moverse adentro tuyo sin que te lo consultara. Esa pregunta, cuando la sostienes de verdad en lugar de esquivarla, tiene una respuesta. Y esa respuesta es la que cambia todo lo que viene después. Hay un momento en el que te das cuenta de que llevas semanas sonriendo por compromiso y no por convicción, y ese momento te cambia algo por dentro de una manera que no tiene vuelta atrás. No es un pensamiento filosófico, es algo muy físico, muy inmediato. Lo sientes en la cara, en la forma forzada en que los músculos se mueven cuando sonríes sin ganas. Y cuando lo notas por primera vez, la incomodidad no viene de la sonrisa falsa en sí. Viene de preguntarte cuánto tiempo llevas haciéndolo sin darte cuenta. Eso me pasó una mañana, en una conversación completamente ordinaria con alguien que apreciaba. Estábamos tomando café, hablando de cosas sin importancia, y en un momento dado me escuché reírme de algo que no me parecía gracioso. No fue una risa exagerada ni fingida de manera obvia, fue una risa automática. El tipo de respuesta que el cuerpo aprende a dar cuando lleva suficiente tiempo en modo piloto automático. Y algo en mí se detuvo. No por fuera seguí la conversación con normalidad, pero por dentro algo hizo una pausa que duró más de lo que debería haber durado. Cuando llegué a casa esa tarde me senté y me quedé un rato en silencio. El sol entraba por la ventana de costado, dejando una franja larga y dorada en el suelo del cuarto, y yo la miraba sin pensar en nada concreto. Y fue en ese silencio donde empecé a notar algo que llevaba tiempo sin notar. Que había cosas en mi vida cotidiana que antes me daban algo real, algo genuino, y que en ese momento no me daban nada. No me daban malestar, no me generaban rechazo, simplemente no me daban nada. Eran planas. Como cuando escuchas una canción que antes te movía y ahora pasa sin rozarte. Pensé en la pregunta que había quedado flotando después de todo lo que había estado procesando esos días. ¿Hacia dónde quería moverse lo que estaba cambiando adentro mío? Y empecé a ver que la respuesta no iba a llegar en forma de revelación. Iba a llegar en forma de ausencia, de cosas que dejaban de resonar, de momentos que antes llenaban algo y ahora simplemente pasaban. Eso también es información. Quizás la más honesta de todas. Porque el entusiasmo se puede fingir, la indiferencia no.
Y lo que me resultó más valioso de ese momento no fue la incomodidad que generó, sino el hecho de que lo noté, de que no lo dejé pasar. Porque la mayoría de las veces, cuando algo deja de resonar, la respuesta automática es buscar la manera de volver a encenderlo. Cambiar el ambiente, agregar algo nuevo, buscar estímulo externo. Hacer todo menos sentarse con la incomodidad de que algo ya terminó, aunque todavía no sepas qué viene después. Esa pausa, ese silencio con el sol en el suelo, fue una de las cosas más útiles que hice en todo ese periodo. No porque me diera respuestas, sino porque me dejó escuchar las preguntas correctas. Si estás escuchando esto y algo de lo que acabo de decir te suena familiar, quiero que te quedes con eso. No lo analices todavía, solo nota que está ahí. Porque lo que viene después de ese tipo de reconocimiento no es una solución, es algo más interesante que una solución. Es el inicio de un proceso que ya estaba ocurriendo mucho antes de que te dieras cuenta, y que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Esa noche dormí diferente. No mejor ni peor, diferente. Con una especie de peso que no era exactamente angustia, pero que tampoco era paz. Era más parecido a la sensación de estar entre dos lugares sin estar completamente en ninguno. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté, lo primero que noté fue algo que me resultó completamente inesperado. Había cosas físicas en mi entorno que de repente sentía distintas. No distintas de manera dramática. Distintas de esa manera sutil que resulta imposible de describir, pero que el cuerpo registra con una precisión casi irritante. Mi silla habitual frente al escritorio se sentía incómoda de una manera que antes no se sentía. No porque hubiera cambiado la silla, sino porque yo me sentaba diferente en ella, con menos disposición a quedarme quieto, con menos capacidad de instalarme ahí durante horas, como lo había hecho durante meses. El espacio era el mismo, yo no era exactamente el mismo, y eso se extendía a más cosas. La rutina de la mañana que durante mucho tiempo había funcionado como un ancla, empezaba a sentirse como un guión que estaba leyendo sin terminar de creerlo. Cada paso de esa rutina seguía siendo funcional, seguía teniendo sentido en términos prácticos, pero le faltaba algo. Le faltaba esa sensación de que lo estabas haciendo porque realmente te correspondía hacerlo y no simplemente porque siempre lo habías hecho así. Hay una diferencia enorme entre hacer algo porque es tuyo y hacerlo porque es conocido. Y esa diferencia, que durante mucho tiempo fue invisible para mí, empezaba a volverse imposible de ignorar. No de manera ruidosa. No con una crisis visible, ni con un momento de quiebre dramático. De esa manera silenciosa y persistente que tienen las verdades cuando finalmente dejan de esperar a que estés listo para verlas. Lo más desconcertante no era sentir esa distancia con las cosas de siempre. Lo más desconcertante era no saber todavía qué iba a ocupar ese espacio cuando las cosas de siempre terminaran de irse. Y esa pregunta, que en ese momento todavía no tenía respuesta, era exactamente la pregunta correcta. Porque las respuestas que cambian algo de verdad nunca llegan antes de que estés dispuesto a sostener la pregunta sin resolverla de inmediato. Y lo que estaba por ocurrir en los días siguientes iba a dejar eso muy claro. El día que decidí forzarme a volver a mi rutina de siempre fue el día que el cuerpo me dijo que no de una manera tan clara que no pude ignorarlo. No con dolor, no con una señal dramática, con algo más simple y más contundente que eso. Me senté en mi lugar de siempre, abrí lo que tenía que abrir, intenté empezar como siempre empezaba, y el cuerpo simplemente no respondió. No hubo resistencia activa, no hubo tensión visible, solo una especie de vacío donde antes había impulso. Como intentar encender un motor que ya no tiene combustible del tipo que usaba antes. El mecanismo estaba intacto, el combustible había cambiado. Y lo primero que hice, como hace casi todo el mundo en ese momento, fue intentar convencerme de que era pereza. Que necesitaba más disciplina, más estructura, más voluntad. Me dije que si esperaba tener ganas para hacer las cosas, nunca iba a hacer nada. Y esa voz interna sonaba razonable, sonaba responsable, sonaba exactamente como lo que uno se supone que debe decirse en esos momentos. El problema es que era completamente incorrecta, porque lo que yo estaba experimentando no era falta de disciplina. Era el cuerpo negándose a gastar energía en una dirección que ya había dejado de ser la correcta. Hay una diferencia que tardé demasiado en aprender a distinguir.
La diferencia entre la resistencia que viene del miedo, que es la que hay que atravesar, y la resistencia que viene de la sabiduría del cuerpo, que es la que hay que escuchar. Las dos se sienten parecido desde adentro. Las dos generan esa sensación de que algo no avanza, de que estás atascado, de que deberías estar haciendo algo y no lo estás haciendo. Pero tienen orígenes completamente distintos y responden a cosas completamente distintas. Forzar la primera tiene sentido. Forzar la segunda es como intentar remar contra una corriente que ya cambió de dirección. Puedes hacerlo, pero vas a llegar agotado a un lugar que ya no es el que buscabas. Lo que empecé a entender en esos días es que el cuerpo no pierde interés en las cosas por capricho. Lo pierde por una razón muy específica. Porque algo adentro ya calculó que esa dirección no lleva a donde necesitas ir. No lo calculó con palabras, no lo calculó con lógica. Lo calculó con esa inteligencia más antigua que tenemos, la que no usa el lenguaje, pero que tiene acceso a información que la mente consciente todavía no procesó. Y cuando ese cálculo termina, el cuerpo simplemente deja de invertir energía en esa dirección. No porque sea flojo, sino porque ya sabe algo que tú todavía no sabes conscientemente. Entender eso no resolvió todo de golpe, pero cambió la pregunta que me estaba haciendo. Dejé de preguntarme cómo volver a tener ganas de lo que siempre había hecho y empecé a preguntarme qué era lo que el cuerpo ya estaba eligiendo sin consultarme. Y esa pregunta, que parece un detalle menor, abrió algo completamente diferente. Porque en cuanto dejé de pelear contra la resistencia y empecé a observarla con curiosidad, empecé a notar patrones que antes había ignorado. Momentos del día en que algo se encendía de manera espontánea. Cosas que llamaban mi atención sin que yo las buscara. Pequeños impulsos que habían estado ahí todo el tiempo, pero que yo había estado demasiado ocupado resistiendo la resistencia como para notarlos. Y uno de esos patrones era físico, de una manera que me resultó completamente inesperada. Tenía que ver con el hambre. Llevaba días notando algo raro con el hambre, pero no le había dado importancia, porque parecía demasiado trivial para conectarlo con todo lo demás. Pero cuando empecé a prestar atención de verdad, me di cuenta de que no era trivial en absoluto. Mi hambre había cambiado de horario. No de intensidad, no de cantidad, de horario. Cosas que antes comía a cierta hora ya no me llamaban la atención en ese momento. Y de repente, a horas que antes nunca había tenido hambre, el cuerpo pedía algo con una claridad que no podía ignorar. Una tarde, alrededor de las 4, sentí un hambre tan específica y tan repentina que me detuve en medio de lo que estaba haciendo. No era el hambre vaga y difusa de cuando llevas mucho tiempo sin comer. Era algo más preciso que eso. Como si el cuerpo supiera exactamente lo que quería y estuviera eligiendo ese momento en particular para pedirlo. Y lo curioso fue que cuando comí en ese horario, que no era mi horario habitual, algo en la tarde cambió. No dramáticamente, pero sí de manera perceptible. Había una ligereza que en las tardes anteriores no había estado ahí. Empecé a rastrear ese patrón durante varios días, y lo que encontré fue consistente. Mi cuerpo había reorganizado su ritmo de hambre de manera completamente independiente a lo que yo había decidido o programado. No me había pedido permiso, no me había avisado. Simplemente había empezado a funcionar según un horario diferente, como si por dentro algo hubiera recalculado cuándo necesitaba energía y cuándo no. Y ese recálculo no tenía nada que ver con mis hábitos, ni con mi disciplina, ni con ninguna decisión consciente que yo hubiera tomado. Lo que eso me mostró fue algo que todavía me resulta fascinante cuando lo pienso. El cuerpo no espera que tú decidas cambiar para empezar a cambiar. Ya empezó. Ya está ajustando sus ritmos internos hacia algo que todavía no tiene nombre en tu cabeza. Y el hambre, que parece lo más mundano y cotidiano del mundo, era en ese momento uno de los registros más honestos de ese ajuste. Porque el hambre no miente, no puede fingir. Aparece cuando aparece y pide lo que pide, sin que puedas negociarlo con la razón. Y si el ritmo del hambre ya estaba cambiando, eso significaba que el ajuste interno estaba ocurriendo en capas mucho más profundas de lo que yo había creído. Lo que empezaba a insinuarse era que esto no era solo una cuestión de energía o de rutinas. Era algo que estaba reorganizando el funcionamiento básico del cuerpo desde adentro. Y la siguiente señal que apareció fue la más física, la más inesperada, y la que finalmente me hizo entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo.
Lo que nadie te cuenta sobre los ciclos internos es que cuando cambian de verdad, cambian todo al mismo tiempo, y el cuerpo no te pide permiso para ninguna de esas partes. El hambre que había cambiado de horario no era un fenómeno aislado. Era una pieza de algo mucho más grande que estaba moviéndose en capas simultáneas, cada una con su propio ritmo, cada una con su propia lógica. Y yo, que llevaba días intentando encontrar una explicación racional a cada señal por separado, empecé a darme cuenta de que el error estaba exactamente en eso. En intentar entender cada cosa por separado, cuando todas eran parte de una sola reorganización. Hay una imagen que me ayuda a entender esto y que no encontré en ningún libro ni en ninguna conversación. La encontré mirando cómo funciona una bandada de pájaros cuando cambia de dirección en el aire. No hay un pájaro que da la orden. No hay un momento en que uno decide y los demás siguen. Todo el conjunto se mueve al mismo tiempo, cada parte respondiendo a la misma señal invisible, cada parte ajustándose en sincronía con las demás sin que nadie lo coordine desde afuera. Así funciona el cuerpo cuando está reorganizando un ciclo. El sueño, el hambre, la energía, el estado de ánimo, la temperatura interna, todo se ajusta al mismo tiempo, respondiendo a algo que opera por debajo de cualquier decisión consciente. Y el error que cometemos casi todos es intentar corregir cada pájaro por separado, en lugar de entender que la bandada entera ya cambió de rumbo. Durante esos días, empecé a notar algo que al principio me pareció completamente desconectado de todo lo demás. Me costaba mantener una temperatura corporal estable. No de manera extrema, no con fiebre, ni con nada que justificara preocupación. Era algo más sutil. A veces sentía calor en momentos que no correspondían sin que el ambiente hubiera cambiado. Otras veces un frío que empezaba en los antebrazos y subía lentamente, también sin razón visible. Y por las noches, ese ciclo se repetía varias veces mientras intentaba dormir, lo que hacía que me despertara con la sensación de que mi cuerpo estaba haciendo algo activamente, mientras yo trataba de descansar. Lo interesante no era la incomodidad en sí. Lo interesante era la precisión de esos cambios. Eran demasiado regulares para ser aleatorios, demasiado específicos para ser simple estrés. Y cuando empecé a prestarles atención de verdad, en lugar de ignorarlos como había ignorado las otras señales al principio, empecé a ver que seguían un patrón que se repetía cada día con una consistencia que no podía explicar desde la lógica habitual. El cuerpo estaba haciendo ajustes. Ajustes reales, físicos, medibles en términos de sensación. Y esos ajustes no respondían a nada de lo que yo estaba haciendo conscientemente. Respondían a algo interno que ya había tomado sus propias decisiones sobre hacia dónde ir. Lo que yo necesitaba no era interferir en ese proceso, era aprender a leerlo sin intentar detenerlo, porque detenerlo no era posible. Lo único que podía hacer era atrasarlo. Y atrasarlo tenía un costo físico que ya había experimentado suficiente como para saber que no valía la pena. Y justo cuando empezaba a aceptar eso, apareció la señal más desconcertante de todas, la que más tiempo me costó entender porque era la más física, la más concreta y al mismo tiempo la más difícil de conectar con el resto. Empecé a notar una tensión muy específica que aparecía sin aviso y que no respondía a nada de lo que normalmente alivia la tensión muscular. No era el cansancio acumulado de un día largo, no era la rigidez de haber estado sentado demasiado tiempo. Era algo diferente, con una textura diferente, instalado en lugares muy precisos del cuerpo. En la base del cráneo, justo donde el cuello se une con la cabeza. En la parte alta de los hombros, no en el centro, sino hacia los lados, casi en el borde. Y a veces, de manera más sutil, en la mandíbula. Un apretamiento leve pero constante que aparecía especialmente en los momentos de transición entre una cosa y otra. La primera vez que lo noté de manera consciente fue una tarde en que estaba caminando de una habitación a otra sin hacer nada importante y de repente me di cuenta de que tenía los hombros levantados. No mucho, solo 1 centímetro, quizás menos, pero levantados de esa manera inconsciente que el cuerpo adopta cuando está anticipando algo. Como cuando escuchas un ruido extraño en la oscuridad y los hombros suben solos antes de que la mente haya procesado si hay algo de qué preocuparse o no. Esa misma postura, pero sin ningún ruido extraño, sin ningún estímulo externo que la justificara. Me detuve en medio del pasillo y presté atención. La tensión en los hombros era real.
La rigidez en la base del cráneo también. Y la mandíbula, cuando la solté conscientemente, estaba más apretada de lo que debería haber estado para alguien que estaba simplemente caminando de un cuarto a otro sin ningún propósito urgente. Intenté relajarlo. Solté los hombros, moví el cuello despacio, respiré más profundo. Y por unos segundos funcionó. La tensión bajó, el cuerpo se acomodó. Pero 2 minutos después, cuando dejé de prestarle atención, volvió exactamente al mismo lugar, como si tuviera instrucciones propias que no dependían de mi voluntad. Eso fue lo que me hizo entender que esta tensión no era tensión en el sentido habitual. No era algo que el cuerpo estaba acumulando por sobrecarga. Era algo que el cuerpo estaba sosteniendo activamente. Había una diferencia enorme entre las dos cosas. La tensión por sobrecarga desaparece cuando descansas. Esta no desaparecía. Volvía sola, al mismo nivel, en los mismos lugares, como si estuviera cumpliendo una función que yo todavía no había logrado identificar. Y la pregunta que eso me dejó fue la que cambió todo lo que vino después. La tensión que no desaparece cuando descansas no es un problema muscular. Es una decisión que tu cuerpo tomó sin consultarte. Y eso, cuando lo entiendes de verdad, es una de las cosas más desconcertantes que puedes experimentar. Porque implica que hay una parte de ti que ya sabe lo que necesita hacer, que ya eligió una dirección, que ya se preparó para moverse y que está esperando que el resto de ti se ponga al día. La tensión en la base del cráneo, en los hombros, en la mandíbula, todo eso no era acumulación, era preparación. Y la diferencia entre esas dos cosas lo cambia todo. Llegué a esa conclusión de una manera que no esperaba. Una mañana me desperté con esa tensión más marcada que de costumbre, especialmente en el cuello. Me levanté, fui a la cocina, me preparé algo caliente y me quedé de pie junto a la ventana mirando afuera sin ningún propósito concreto. El cielo estaba de ese color gris claro que tiene justo antes de que salga el sol del todo, ese color que no es noche pero tampoco es día. Y mientras lo miraba, tuve una imagen muy clara que no vino de ningún pensamiento deliberado. La imagen de algo que está a punto de moverse, pero que todavía no se soltó. Pensé en las cataratas. No en ninguna catarata específica, solo en la imagen general de agua que se acumula en el borde antes de caer. El momento justo antes de la caída, cuando toda esa masa de agua está quieta por una fracción de segundo antes de que la gravedad la tome. Ese momento de quietud no es paz, es presión máxima. Es toda la energía del movimiento concentrada en un punto que todavía no se liberó. Y esa imagen fue la que me hizo entender lo que el cuerpo estaba haciendo con esa tensión persistente. No estaba acumulando algo negativo, estaba concentrando algo que necesitaba dirección para poder moverse. Porque el cuerpo, cuando está en el borde de un cambio real, no se relaja, se carga, se llena de una energía que todavía no sabe hacia dónde va, pero que ya está lista para ir. Y esa carga tiene que alojarse en algún lugar mientras espera. Se aloja en los músculos, en las articulaciones, en esas zonas del cuerpo que están asociadas al movimiento y a la acción. Los hombros, que son los que cargan y empujan. La mandíbula, que es donde se sostiene lo que no se dice todavía. La base del cráneo, que conecta el pensamiento con el movimiento físico. No es casualidad que la tensión aparezca exactamente ahí. El cuerpo es muy preciso en estas cosas. Lo que entendí esa mañana, de pie con algo caliente en la mano mirando el cielo gris, fue que yo estaba en ese momento exacto, en el borde, con toda la energía del cambio concentrada en el cuerpo, lista para moverse, esperando que algo terminara de resolverse internamente para poder soltarse. Y la tensión no iba a desaparecer hasta que eso ocurriera. No porque algo estuviera mal, sino porque estaba cumpliendo su función. Estaba sosteniendo la energía del movimiento hasta que hubiera una dirección clara hacia dónde liberarla. Esa comprensión no eliminó la tensión de inmediato, pero cambió completamente la relación que tenía con ella. Dejé de intentar deshacerme de ella y empecé a tratarla como lo que era, como una señal de que algo estaba listo. Como la presión que siente el corredor en los pies cuando está en la línea de salida antes de que suene el disparo. No es malestar inútil, es el cuerpo en su estado más preparado.
Y esa misma noche, algo ocurrió que conectó todo lo que había estado experimentando de una manera que no anticipé. Llevaba varios días despertándome en algún momento de la madrugada. No siempre a la misma hora exacta, pero siempre dentro de un rango muy específico. Siempre en las primeras horas después de la medianoche, cuando el silencio afuera es total y la oscuridad del cuarto tiene esa densidad particular que solo existe en ese horario. Me despertaba completamente lúcido, sin la confusión habitual de alguien que interrumpió el sueño, con una claridad mental que contrastaba de manera casi extraña con el hecho de que acababa de estar dormido. La primera vez pensé que era el calor o un ruido que no había registrado conscientemente. La segunda vez ya no pude atribuírselo a nada externo porque afuera estaba completamente tranquilo y la temperatura era neutral. La tercera vez empecé a prestar atención de verdad, no con ansiedad, no con la sensación de que algo estaba mal, con esa curiosidad que se desarrolla cuando lleva suficiente tiempo observando señales del cuerpo como para saber que la mayoría tienen algo que decir si las escuchas en lugar de ignorarlas. Me quedaba despierto unos minutos en esos momentos, sin moverme, sin encender ninguna luz, solo sintiendo. Y lo que notaba era consistente cada vez. Una actividad interna que no tenía nombre preciso, pero que se sentía como algo en proceso. Como cuando escuchas el sonido de una máquina trabajando en una habitación contigua, sabes que algo está ocurriendo, aunque no puedas ver exactamente qué. Esa misma sensación, pero adentro. Algo procesándose, algo moviéndose, algo que el cuerpo estaba haciendo activamente en esas horas que yo no usaba para nada consciente. No era inquietud, no era angustia, era actividad, y la diferencia entre las dos cosas era muy clara en la manera en que se sentía. La inquietud tiene una textura agitada, dispersa, sin dirección. Lo que yo sentía en esos momentos era lo contrario, era concentrado, ordenado, como si cada cosa estuviera ocurriendo exactamente donde tenía que ocurrir. Como si el cuerpo hubiera esperado ese silencio y esa oscuridad para hacer algo que durante el día no podía hacer con la misma eficiencia. Y lo que más me llamó la atención fue que después de esos momentos nocturnos, por la mañana había algo diferente. No siempre más energía, no siempre más claridad, pero sí una especie de ligereza que no había estado ahí la noche anterior. Como si algo que había estado ocupando espacio se hubiera movido. Como si el cuerpo hubiera completado una parte del proceso que lo tenía cargado durante el día. Y eso me dejó con una pregunta que todavía no tenía respuesta, pero que ya no podía ignorar. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con la certeza absoluta de que algo había terminado. Y no era un sueño. No era una sensación vaga. Era algo tan concreto y tan físico que me quedé inmóvil durante varios minutos sin saber exactamente qué hacer con eso. El cuarto estaba completamente oscuro. Ese tipo de oscuridad densa que solo existe cuando no hay ninguna fuente de luz filtrándose por ningún lado. El silencio afuera era total, y yo estaba ahí, despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo algo que la única manera en que puedo describir es como el momento exacto después de que una carga muy pesada cae al suelo. Ese instante de silencio que sigue al impacto. Cuando el ruido ya paró, pero el aire todavía vibra. Llevaba varios días despertándome en ese rango de horas, como había contado antes, pero esta vez era diferente. Las veces anteriores había una actividad interna que se sentía en proceso, algo moviéndose, algo trabajando. Esta vez esa actividad no estaba. En su lugar había algo que tardé un momento en identificar, porque no era una sensación que reconociera fácilmente. Era quietud. No el tipo de quietud vacía de cuando no pasa nada. Era la quietud que viene después de que algo terminó de ocurrir. Como el agua de un lago después de que la piedra ya cayó y las ondas ya llegaron a la orilla y todo volvió a su nivel. Esa quietud. Me quedé un rato largo sin moverme, no porque tuviera miedo ni porque estuviera confundido, sino porque algo en mí supo instintivamente que ese momento requería ser recibido en silencio. Que moverme demasiado rápido, encender una luz, agarrar el celular, cualquier cosa que interrumpiera ese estado, iba a romper algo que todavía no había terminado de asentarse. Así que me quedé quieto, respirando despacio, sintiendo cómo el cuerpo estaba diferente de todas las noches anteriores en que me había despertado en ese mismo horario. La tensión en los hombros, que había sido constante durante días, estaba notablemente más baja.
no completamente ausente, pero diferente. Como cuando afloja un nudo que estuvo apretado mucho tiempo y todavía no recuperó del todo su forma original, pero ya no ejerce la misma presión. La mandíbula estaba suelta. El cuello, que había estado rígido con esa rigidez particular que describí antes, se sentía más largo, más libre, como si ocupara el espacio que le correspondía sin tener que sostenerse contra nada. Y ese detalle físico tan concreto, fue lo que me confirmó que algo que había estado ocurriendo durante días había llegado a algún tipo de punto de resolución mientras yo dormía. No sabía qué era exactamente lo que había resuelto. No tenía una respuesta clara, no había tomado ninguna decisión consciente antes de dormirme que pudiera explicar ese cambio. Pero el cuerpo no mentía. El cuerpo era el mismo de siempre, con sus mismas señales, con su mismo lenguaje preciso. Y lo que estaba diciendo en ese momento era muy claro. Algo que había estado sosteniendo activamente ya no necesitaba ser sostenido. Algo había soltado. Lo que entendí mucho después, mirando ese momento desde la distancia, fue que el cuerpo hace su trabajo más profundo en ese silencio nocturno, que nosotros normalmente desperdiciamos intentando volver a dormir lo más rápido posible. Esas horas en que el mundo exterior está completamente quieto son las horas en que el sistema interno puede procesar sin interferencia lo que durante el día no puede terminar de procesar porque hay demasiado ruido, demasiados estímulos, demasiadas cosas compitiendo por la atención. Y cuando uno despierta en ese rango de horas y lo recibe con calma en lugar de con resistencia, a veces alcanza a ser testigo del final de algo, no del comienzo, del final, que es donde todo lo que viene después encuentra su base. Esa noche volví a dormirme con una facilidad que no había tenido en semanas, y a la mañana siguiente, lo primero que noté fue algo completamente inesperado que no tenía nada que ver con los hombros, ni con la mandíbula, ni con ninguna de las señales que había estado rastreando. Lo primero que noté fue que mis ojos se cansaban de una manera diferente. No en el sentido de que estuvieran más descansados, sino en el sentido de que la manera en que se cansaban había cambiado. Antes de ese punto, el cansancio visual que había estado experimentando era difuso y constante. Una fatiga de fondo que estaba ahí todo el tiempo, que hacía que las pantallas molestaran más, que la luz artificial se sintiera más agresiva, que sostener el foco en cualquier cosa durante periodos largos se volviera físicamente incómodo. Ese tipo de cansancio que no responde al descanso porque no viene del uso excesivo, sino de algo diferente. Pero esa mañana, el cansancio en los ojos era distinto. Aparecía en momentos específicos, cuando intentaba fijar la atención en cosas que ya no me interesaban de la misma manera que antes, cuando intentaba absorber información que mi sistema ya había clasificado como no prioritaria, cuando miraba algo que formaba parte de la versión anterior de mi rutina y que ahora mi atención rehusaba sostener con la misma facilidad de siempre. En esos momentos exactos, los ojos se cansaban con una rapidez que no correspondía al esfuerzo real. Y en cambio, cuando algo genuinamente llamaba mi atención, cuando algo conectaba con lo que estaba empezando a moverse internamente, el cansancio desaparecía por completo sin que yo hiciera nada para aliviarlo. Eso me hizo entender algo que nunca había pensado de esa manera. Los ojos no se cansan de ver, se cansan de mirar hacia donde ya no tiene sentido mirar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El esfuerzo visual no es solo muscular, tiene una dirección. Y cuando esa dirección ya no coincide con lo que el sistema interno está eligiendo, sostenerla cuesta mucho más de lo que debería costar. No porque los ojos fallen, sino porque están siguiendo instrucciones de algo que ya cambió su mapa interno y que ya no señala hacia los mismos puntos de antes. Y lo que eso implicaba, cuando lo pensé con calma esa mañana, era algo mucho más grande que el simple cansancio visual. Implicaba que la manera en que yo distribuía mi atención estaba siendo reorganizada desde adentro, sin que yo lo hubiera decidido conscientemente, sin que hubiera tomado ninguna resolución al respecto. El sistema ya estaba redirigiendo hacia donde valía la pena mirar y hacia donde no. Y los ojos, que siempre van donde la atención los lleva, estaban reflejando ese cambio de una manera completamente literal. Hay algo que nadie te explica sobre el momento en que tu atención empieza a redirigirse sola, y es que ese proceso no es gradual, ni suave, ni cómodo.
Es como cuando intentas enfocar los ojos en algo que está demasiado cerca y la imagen se vuelve borrosa, no porque hayas perdido la visión, sino porque la distancia que necesitas para ver bien ya cambió. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió en los días que siguieron a esa mañana en que noté que mis ojos se cansaban de mirar hacia donde ya no correspondía mirar. Había cosas que antes consumía con facilidad, contenido, conversaciones, información de todo tipo, que de repente me resultaban físicamente difíciles de sostener. No difíciles en el sentido de que fueran complicadas o aburridas, difíciles en el sentido de que algo en mí no quería procesar en esa dirección. Como cuando intentas leer con la luz equivocada y los ojos se niegan a adaptarse sin importar cuánto lo intentes. La resistencia no era mental, era completamente física. Y lo más interesante era que no ocurría con todo por igual. Había cosas específicas que llamaban mi atención con una claridad que contrastaba de manera casi brutal con la niebla que sentía en todo lo demás. No eran necesariamente cosas importantes o profundas. A veces eran detalles completamente cotidianos. Una conversación que tomaba una dirección inesperada. Un tema que aparecía de manera lateral y que de repente me tenía completamente presente cuando 2 semanas antes habría pasado por alto. Una idea que surgía en el momento menos pensado y que se quedaba ahí, sin pedir permiso, ocupando espacio sin que yo pudiera o quisiera sacarla. Eso era lo que el sistema estaba haciendo con mi atención. Estaba filtrando. Con una precisión que no venía de ninguna decisión consciente mía, estaba separando lo que correspondía a la versión que estaba cerrando de lo que correspondía a lo que estaba empezando a abrirse. Y el cansancio visual era la señal más inmediata de ese filtro en acción. Cuando los ojos se cansaban, era porque estaban intentando seguir a la atención hacia un lugar donde ella ya no quería ir. Y cuando no se cansaban, era porque algo genuino los estaba sosteniendo desde adentro sin necesidad de esfuerzo. Empecé a trabajar con eso, en lugar de contra eso. En lugar de forzarme a sostener el foco en lo que se sentía forzado, empecé a notar qué era lo que no requería esfuerzo. Y lo que encontré me sorprendió. No porque fuera algo extraordinario o revelador, sino porque era algo que había estado ahí durante mucho tiempo, que yo había estado posponiendo o relegando a un segundo plano sin una razón muy clara, y que de repente el sistema interno estaba poniendo en primer lugar sin preguntarme si estaba listo para eso. La atención no miente, no puede hacerlo. Va hacia donde tiene que ir aunque tú intentes dirigirla hacia otro lado. Y cuando finalmente dejé de intentar corregirla y empecé a seguirla, algo se abrió que llevaba semanas esperando que yo dejara de resistirme para poder mostrarse. Pero lo más importante no era lo que encontré al seguirla. Lo más importante era lo que ese proceso me enseñó sobre cómo funciona un cambio real, sobre lo que ocurre en el cuerpo y en la atención cuando algo genuino está comenzando. Porque lo que vino después de ese punto fue completamente diferente a todo lo que había experimentado durante las semanas anteriores. Y la diferencia no estaba en lo que ocurría afuera, estaba en cómo se sentía todo desde adentro. Lo que nadie te dice sobre llegar al otro lado de un ciclo es que no se siente como un logro. Se siente como recordar algo que ya sabías, pero que habías olvidado temporalmente. Y eso, cuando lo experimentas de verdad, es mucho más poderoso que cualquier revelación. Hubo una mañana, varios días después de todo lo que había estado viviendo, en que me desperté y algo era diferente de una manera que no necesitaba análisis. No había ninguna señal dramática, ningún momento de claridad cinematográfica. Solo que todo lo que había pesado durante semanas ya no pesaba de la misma manera. El cuerpo se sentía ocupando su espacio de manera diferente, como cuando llevas tiempo cargando una mochila que ya se volvió parte del paisaje y un día la dejas y sientes el propio peso de tu cuerpo de una manera que habías olvidado que existía. Esa ligereza, concreta, física, real. Me senté en el borde de la cama, que era el mismo lugar donde había estado sentado semanas atrás cuando todo esto empezó, cuando esa sensación de que algo se movía por debajo apareció por primera vez sin que yo supiera qué era. Y lo que sentí sentado en ese mismo lugar, en ese momento, era tan diferente que por un instante me hizo pensar en cuánto puede cambiar algo sin que nada visible a tu alrededor haya cambiado en absoluto. El cuarto era el mismo.
La mañana se veía igual que siempre, y yo era el mismo en todos los sentidos medibles desde afuera. Pero la manera en que todo eso se registraba desde adentro era completamente diferente. Lo que había cambiado no era mi situación, era mi relación con lo que estaba ocurriendo. Y esa diferencia, que suena pequeña cuando la describes con palabras, es en realidad la diferencia entre vivir resistiendo lo que viene y vivir moviéndote con ello. Entre gastar energía en sostener lo que ya terminó y liberar esa misma energía para lo que está comenzando. Entre mirar hacia adentro con miedo o con la curiosidad suficiente como para dejar que el cuerpo te lleve a donde ya decidió que necesitas ir. En los días que siguieron, las decisiones que antes se sentían pesadas se fueron aclarando de manera gradual pero sostenida. No todas a la vez, no con un momento de iluminación repentina. Una a una, con la cadencia de algo que ya estaba listo y que solo necesitaba que el terreno interno estuviera preparado para recibirlas. Y lo que fue muy claro en ese periodo fue que las decisiones que llegaron en ese punto tenían una cualidad diferente a las que había intentado tomar a la fuerza semanas antes. Eran más limpias, no en el sentido de que fueran más fáciles o más cómodas, sino en el sentido de que no requerían convencerme. Llegaban con algo parecido a la obviedad, como cuando finalmente ves la salida de un laberinto que estuviste recorriendo durante mucho tiempo y te das cuenta de que siempre estuvo ahí, solo que no podías verla desde el lugar donde estabas parado antes. Lo que aprendí de todo ese proceso es algo que todavía me resulta difícil de resumir en pocas palabras, pero que voy a intentar. El cambio real no empieza cuando tomas una decisión. Empieza mucho antes, en silencio, en el cuerpo, en señales que la mayoría ignora porque no tienen la forma que esperamos que tenga el cambio. El cansancio que no responde al descanso, la energía fuera de horario, el hambre que cambia de ritmo, la tensión que no afloja, el despertar en la madrugada, los ojos que rehúsan mirar hacia donde ya no corresponde. Todo eso no es caos, es precisión. Es el cuerpo haciendo el trabajo que viene antes del trabajo visible. Y la única diferencia entre las personas que llegan al otro lado de ese proceso con claridad y las que llegan agotadas y confundidas es una sola cosa. Las primeras aprendieron a escuchar lo que el cuerpo dice antes de que la mente encuentre las palabras para describirlo. Y ahora te pregunto algo directamente, porque creo que si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que escuchaste resonó de una manera que no puedes ignorar. ¿Cuántas veces has sentido que algo en ti quería cambiar de dirección y lo ignoraste porque afuera todo parecía estar bien? Escríbelo en los comentarios. No el análisis, no la explicación elaborada, solo el momento. Porque a veces el simple acto de nombrarlo es lo que permite que lo que sigue finalmente empiece a moverse. Si este contenido te movió algo por dentro, deja tu like y suscríbete al canal. Es la manera más simple de que esto llegue a más personas que quizás hoy están viviendo exactamente lo que acabas de escuchar y todavía no tienen palabras para nombrarlo.